nos venden y con el cual soñamos, no. Ahora, esto es más profundo, porque aquel que imita las grandes obras de los adeptos se convierte en un adepto, no por imitar, no, sino porque él en ese sendero, en su aspiración, tiene acceso a las grandes ordalías de la iniciación cósmica según el orden de Melquisedec y de la Universidad Alcaldán de los mundos internos, es decir, de los divinos Elohim que conocemos en la Biblia, de los ángeles, etc., según la orden de Jehová también, como dice la Biblia en este caso. Pero también es importante comprender que mucho más allá de todas estas cosas está la ciencia del probismo, que se conoce metafóricamente y en forma bella en la Biblia como el drama cósmico o la pasión del Señor. Allí está la clave. Entonces la Biblia es un tratado para amar, pero sin embargo es el libro que menciona más la palabra muerte. Esto es impresionante. Debemos comprender todo esto. Es necesario que reflexionemos. ¿Por qué? Porque en el contenido de lo mental, la palabra bien y mal existe, pero a la luz de la conciencia y de Dios y de la verdad, el mal y el bien no existe. Porque existe la perfección y lo que es. Lo demás es un tránsito, es una permanencia. Ahora bien, ¿por qué nosotros somos tan singulares? En el sentido de que nosotros somos aquello que pasó. Nosotros no somos permanentes. Pero no somos permanentes es porque nuestros pensamientos y sentimientos y nuestra conciencia no son permanentes. Ahora bien, ¿podemos ser permanentes? Sí, pero no para que nos adoren, no. No por ambición, no. No por envidia, no. Nosotros podemos ser permanentes cuando cristalizamos en nosotros el alma y el alma cristaliza su espíritu y nuestro espíritu cristaliza su Padre. Que esas son partes del ser, que teológicamente no están explicadas en la Biblia, pero sí simbólicamente. Aquí se necesita comprender los misterios gnósticos, crísticos, que son los que tienen esa enseñanza. Ahora bien, ¿existe un Pablo histórico? Sí, pero también existe un Pablo interior, que es el que nos da la filosofía. ¿Existe una Marta teológica en la Biblia? Sí, ella existió teóricamente, pero también tenemos dentro del contenido de nuestro ser interior, que no es el ego, que no es el contenido mental, una Marta interior que simboliza la humildad, la que trabaja, la sencilla, la que obra en Cristo, y la paciencia. Humildad, paciencia. Necesitamos también mencionar el Tomás interior. Aquel que necesita tocar y ver, porque creer es nefasto para Dios. Esto es impresionante lo que les digo, pero estoy cansado de decírselo. Quien tiene fe no cree, y quien cree no tiene fe. Porque otra cosa distinta es la conexión o la experiencia real de lo que se sabe y de lo que se habla. Eso es distinto, porque la palabra da poder a aquel que conoce los misterios. Aquel que no lo conoce no lo puede pronunciar. Entonces, ciertamente, requerimos que nos polaricemos con nuestro Cristo interior, con nuestro Salvador, para que Él nos dé acceso a todo esto que estamos mencionando y que va a producir dentro de nosotros la purificación de nuestras partes internas, es decir, que saque a los mercaderes del templo, que saque a los simoníacos de nuestro interior, que saque a los reyes de nuestro interior, que saque a las partes de Babilonia de nuestro interior y construya y edifique la nueva Jerusalén. Para que nuestro sacerdote interior, ese que se está desarrollando como hombre verdadero,
pueda germinar en esa tierra bendita, que es nuestro interior, repito, y así seamos ese cáliz, ese hombre nuevo, esa tierra fértil. Pero lo va a lograr es el Espíritu que mora en nosotros, dirigido por nuestro Cristo interno, y Él a su vez dirigido por el Padre, porque ¿qué es lo que nos llevó a nosotros al estado psicológico en que nos encontramos? La desobediencia. ¿Por qué? Porque antes de tener la desobediencia, surgió el contenido mental del yo, en el raciocinio o argumento mental en aquellos tiempos de querer saber lo bueno y lo malo. Entonces repito, en la conciencia, en Dios, en el Espíritu, lo bueno y lo malo no existen, porque en esos niveles de pureza y de luz, el ser es el ser, y la razón del ser es el ser. Todo es perfecto, todo es un instante. Ahora, mucho más allá de esto, el asunto no es el bien y el mal, ni siquiera entre sabiduría e ignorancia. El asunto es ser o no ser. Por eso hablamos de la imitación de la obra, porque cuando se imita al individuo, a la persona, por muy brillante que sea, si sea un Dios, se comete un error, porque no solamente es idolatría, sino que también se produce un daño al que se adora y se convierte en un mitómano. Pero vamos a dejar eso hasta ahí para no herir susceptibilidades. En todo caso, esta es una ciencia muy amplia y profunda que pertenece a los misterios crísticos y a la alta psicología crística. No estoy hablando de nadie. Pero es interesante reflexionar sobre todas estas cosas. Lo que sí debo decir en nombre de la verdad es que el yo, así se llama el alter ego, que para nosotros el ego mismo pluralizado, nefasto y tenebroso, que debe morir y va a morir en el nombre de nuestro Cristo interno, porque Él no es permanente, es el anticristo íntimo, que tiene concomitación con el anticristo y con la ciencia materialista. Eso es distinto, no se puede adorar a la bestia. No, eso es personalismo. Ahora bien, estamos en el punto psicoanalítico, no solamente del contenido y la imitación de la obra, sino también de la permanencia. Cuando nosotros nos conectamos en Dios, nos conectamos en lo permanente. Y al conectarnos en esa permanencia, si nuestros pensamientos son transitorios, así también son nuestra vida, nuestros sentimientos y todo lo que nosotros somos. Entonces, nosotros podemos ser permanentes, porque cada uno de nosotros está llamado, desde que surgimos del Sagrado Absoluto Solar como creación, a ser Dios mismo en su presencia. Y eso es el yoga, y eso es la religión, y eso es lo místico, y eso es lo evangélico. Que el Hijo vuelva al Padre, pero que el Hijo vuelva al Padre no vestido en harapo. No, pero un flug no sirve, una levita no le sirve a Dios. A Dios le sirve son trajes de fuego, trajes de bodas del alma. Pero para eso necesitamos ser insurrectos en Dios. Para eso necesitamos la gran revolución de desintegrar toda esa podredumbre interior que son los yoes que nosotros tenemos, que es el contenido mental. Necesitamos hacer una guerra dentro de nosotros. A los demás tenemos que amarlo, escúchese bien. A los demás no le exijamos nada, pero nosotros mismos sí tenemos que exigirnos. Nosotros mismos tenemos que entrar en una batalla colosal, titánica, para que nosotros tengamos la dignidad de encarnar al Cristo. Entonces en esas alturas seremos un hombre verdadero y seremos permanentes. No seremos el pétalo o la hoja del árbol que se llevó la brisa, no. Aunque todavía falta mucho por llegar a Dios, pero nos volvemos, dijéramos, no permanentes en una escala mayor. No por codicia, no, sino por amor a nuestro ser. Porque nuestro ser quiere ser en nosotros, pero nosotros no le dejamos. La vida consiste en cuando nosotros le permitimos a Él que obra en nosotros, pero no en teorías, hermano, sino realmente en nuestro corazón, en nuestra conciencia. A nosotros nos hace permanentes la conciencia, porque la conciencia es inherente a ser permanente, porque es parte del ser.
Es lo más minúsculo del ser. Es la partícula ígnea divina que todavía nosotros tenemos como conexión de lo humano y que está por perderse y que algunos ya perdieron. Que se puede reconsiderar así en Cristo Jesús nuestro Salvador. Y con obras de arrepentimiento, claro está. Pero necesitamos reflexionar sobre eso. Entonces, si nuestra palabra es transitoria, es vana, es hueca, es vacía, es vacún, ¿cómo seremos permanentes? Ahora, las palabras de Cristo no son permanentes, porque Él dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Imagínense ustedes la palabra del eterno Dios viviente. Hemos conocido pensamientos de grandes pensadores que han pasado muchos siglos. Hemos visto pinturas de grandes siglos. Han sido más permanentes que nosotros. Hemos visto grandes tallas, grandes esculturas y grandes artes que pertenecen al arte rayo de la naturaleza, que son un legado de sabiduría para la conciencia despierta, para aquel que sabe, pero no para el dormido, no para el que sueña. Entonces a nosotros nos hace realmente permanentes son las obras, pero en este caso estamos hablando de las obras solares, de las obras luminosas, de las obras llenas de amor, porque como el amor es permanente porque es Dios, todo lo que asimila su naturaleza se direcciona, configura, cristaliza en esa permanencia. Por eso vosotros sois, para mí, y lo repetiré siempre, desde que hice conciencia de ello, soles de futuros amaneceres. Aquel que realiza la palabra crística en su interior se convierte en un sol de un futuro amanecer. Pero este servidor, quien les habla, con todos sus defectos, está cooperando con ustedes para llevarles esa formulación dramática que les va a permitir lograrlo. Vamos, en el nombre del Cristo, que así sea. Vamos, Waldo, nuevamente a una pausa musical rápidamente allí para que demos final a nuestro